Cuando piensas en Sri Lanka, lo primero que viene a la mente es su rica cultura, impresionantes destinos, deliciosa comida y extensa historia. Sin embargo, este paraíso isleño guarda más de lo que parece, misterios ocultos que han intrigado a historiadores, arqueólogos y aventureros durante siglos. Imagina descubrir un extraño mapa de piedra en lo profundo de sus frondosos bosques, un misterio que continúa desconcertando y cautivando a los exploradores hasta el día de hoy. ¿Podría este mapa de piedra contener los secretos de dimensiones de otro mundo? ¿Qué historias no contadas se esconden dentro de sus complejos grabados? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únete a nosotros en esta aventura para descubrir por qué las leyendas advierten: no actives este Stargate. Sakwala Chakraya, Sri Lanka, una ciudad sagrada con un secreto cósmico. La ciudad sagrada de Sri Lanka, Anuradhapura, es un escenario inesperado para una fascinante historia de ovnis y eventos de otro mundo. Conocida localmente como Rajarata o la Tierra de los Reyes, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fue el primer reino establecido en la isla en el año 377 a.C. y se encuentra en el corazón de la cultura budista de Sri Lanka. Hoy en día es uno de los destinos más visitados del país, atrayendo a devotos peregrinos de todo el país a sus antiguos templos budistas y enormes estupas en forma de cúpula. Pero esta ciudad sagrada alberga un secreto mucho más intrigante, más allá de su significado espiritual. Dentro de Ranmasu Uyyana, o el Parque del Pez Dorado, un antiguo parque urbano de 16 hectáreas flanqueado por 3 templos budistas, se encuentra un misterioso gráfico tallado. Los grabados, conocidos como Sakwala Chakraya, se rumorea que son un mapa que desbloquea los secretos del universo. La misma idea transforma a Anuradhapura de un lugar de culto a un posible portal a misterios cósmicos, mezclando la antigua tradición con un toque de lo fantástico. Midiendo aproximadamente 1 metro con 80 centímetros de diámetro, el Sakwala Chakraya, que significa ciclo del universo en singalés, es un gráfico tallado de forma poco profunda en una roca baja dentro de las ruinas protegidas del parque. A primera vista, el Sakwala Chakraya parece como cualquier otro grabado antiguo encontrado en todo el mundo. Sus grabados presentan 7 círculos concéntricos, divididos por líneas verticales y horizontales, adornadas con círculos cruzados y símbolos únicos. Alrededor de su borde hay representaciones de animales marinos. Aunque es una obra de arte notable, lo que hace al Sakwala Chakraya verdaderamente extraordinario y extraño es que hasta el día de hoy, arqueólogos e historiadores permanecen desconcertados acerca de su origen y propósito. El misterio comienza con el hecho de que el Sakwala Chakraya no se parece a ningún otro grabado antiguo encontrado en Anuradhapura ni en ningún otro lugar de Sri Lanka. A pesar de su ubicación entre templos y monumentos budistas, sus símbolos no coinciden con ningún icono budista conocido de Sri Lanka ni del mundo. Es como encontrar la Mona Lisa colgando en Machu Picchu. Añadiendo al enigma está su completa ausencia en los meticulosos registros llevados por el imperio de Anuradhapura y los numerosos monasterios budistas locales. Estos registros abarcan más de 1000 años y brindan información detallada sobre la civilización del área, cómo construyeron templos, jardines y monumentos, sus métodos agrícolas y creencias religiosas, sus conflictos y periodos de paz y sus vidas diarias. Sin embargo, en medio de esta abundancia de información, no hay una sola mención sobre la creación, propósito o existencia del Sakwala Chakraya. ¿Apareció de repente? ¿O fue hecho antes de la historia documentada más temprana del área? Si es así, ¿quién lo creó? Y si precede al imperio de Anuradhapura, ¿qué tan antiguo podría ser? Algunos investigadores especulan que podría tener 6500 años o incluso más, posiblemente convirtiéndolo en uno de los grabados más antiguos conocidos en la historia humana. Pero independientemente de quién creó el Sakwala Chakraya y cuándo, un misterio mucho más grande es su propósito. En pocas palabras, ¿por qué se hizo el Sakwala Chakraya y para qué se usó? Antes del auge del Internet, el Sakwala Chakraya recibió poca atención en Sri Lanka. Se cree que permaneció oculto al borde de una roca después de la caída del reino de Anuradhapura. Comparado con su impresionante entorno, que incluye estanques gemelos y pabellones de baño que se cree fueron usados por reyes, el gráfico parecía poco notable. De hecho, si los alienígenas eligieron este lugar para llegar a la Tierra, no pudieron haber seleccionado un lugar más hermoso. Estos terrenos sagrados del templo, envueltos en una espesa jungla tropical,
están en su mayoría deshabitados y protegidos por las autoridades. El primer académico en reconocer el significado arqueológico del gráfico fue H. C. P. Bell, un funcionario británico designado como el primer comisionado de arqueología de Ceilán, el antiguo nombre de Sri Lanka. El reconocimiento de Bell marcó el inicio de un fascinante viaje hacia el misterioso pasado del gráfico, insinuando secretos esperando ser desenterrados en el corazón de esta antigua ciudad. En su informe al gobernador de Ceilán, Bell sugirió que el Sakwala Chakraya era un mapa que representaba ideas budistas del universo. Sugirió que los círculos concéntricos, con sus espacios en el centro, probablemente representaban el Sakvala, que se eleva a millas de altura, mitad sumergido debajo de la superficie del océano y mitad por encima. El Sol y la Luna están representados a ambos lados del Sakvala, rodeados por incontables otros mundos mostrados como círculos divididos. Debajo y alrededor, en el mundo de las aguas, hay enormes criaturas extrañas como peces, tortugas, cangrejos y otras formas de vida marina. Sin embargo, Bell no se dio cuenta de que el Sakwala Chakraya era diferente a cualquier otro grabado budista conocido. Si bien los budistas tenían concepciones detalladas del universo, nunca lo representaron de una manera que se pareciera al Sakwala Chakraya. Este gráfico era único y diferente a cualquier cosa encontrada en Sri Lanka o en cualquier otra parte del mundo. La ausencia de representaciones similares en los registros detallados budistas de la zona sugería que la interpretación de Bell era poco probable. Esta singularidad llevó a los investigadores a buscar otras explicaciones, lo que resultó en teorías aún más fascinantes sobre el verdadero propósito del Sakwala Chakraya. Plano o Stargate. Una teoría fascinante sugiere que el Sakwala Chakraya podría no ser un mapa en absoluto, sino un plano para algo con un propósito técnico, como un proyecto de construcción o un sistema de irrigación. Esta idea gana mayor intriga por la presencia de 4 asientos tallados ubicados frente al gráfico, ligeramente orientados para mirarse entre sí. Algunos investigadores proponen que estos asientos indican que el Sakwala Chakraya era un lugar para discusiones, similar a la oficina de un arquitecto antiguo, donde planificadores e ingenieros podían reunirse para debatir y diseñar proyectos complejos. A medida que esta explicación ganó fuerza, surgió una pregunta obvia y convincente. Si el Sakwala Chakraya es realmente un plano, ¿para qué exactamente es un plano? Según algunos, la respuesta es asombrosa. Al examinar más de cerca el gráfico del Sakwala Chakraya, los investigadores han notado que sus símbolos, aunque parecen aleatorios al principio, tienen un sorprendente parecido con los utilizados en diagramas eléctricos modernos. Los círculos concéntricos se asemejan a ondas electromagnéticas irradiando hacia afuera, mientras que los símbolos peculiares en forma de paraguas son similares a antenas parabólicas. Un extraño símbolo de onda coincide estrechamente con el símbolo moderno para una bobina de inductor, y pares de símbolos a ambos lados del gráfico se parecen a los símbolos de circuitos abiertos y cerrados. Además, los numerosos círculos cruzados se asemejan a la vista superior de tornillos modernos colocados dentro de cajas rectangulares, similares a compartimientos en la parte trasera de un dispositivo electrónico. Tomando en conjunto, estas observaciones sugieren que el Sakwala Chakraya podría ser un plano para un dispositivo electrónico o incluso un sistema de producción eléctrica. ¿Podría esto ser posible, considerando que el Sakwala Chakraya fue tallado al menos hace 1000 años y posiblemente hace muchos miles de años? La idea de que estos símbolos coincidan coincidentemente con símbolos eléctricos modernos es extraordinaria. Sin embargo, esta no es la explicación más dramática para este extraño grabado. Aunque la investigación científica aún no puede proporcionar una explicación definitiva para el Sakwala Chakraya, las leyendas locales ofrecen un relato cautivador y de otro mundo. Según los grandes épicos de Sri Lanka, el Sakwala Chakraya no es un grabado ordinario. Se describe como un Stargate, un portal hacia otras partes del universo. Estas mitologías sugieren que, en tiempos antiguos, los dioses utilizaban este Stargate para viajar hacia y desde la Tierra. Incluso hoy en día, muchos creen que el Sakwala Chakraya contiene un código secreto que, al tocarse en una secuencia específica, puede abrir el portal. Otros afirman que meditar en los 4 asientos tallados frente al gráfico puede activar el Stargate. De hecho, monjes budistas tántricos todavía visitan el sitio por la noche para meditar e intentar desbloquear sus misterios. Para algunos, la idea de
un Stargate parecía descabellada, incluso cuando la NASA comenzó a investigar la existencia de tales fenómenos. Sin embargo, en los últimos años, la naturaleza inusual del Sakwala Chakraya se volvió innegable cuando, en el año 2019, el renombrado investigador Praveen Mohan visitó el sitio. Los locales le informaron que el grabado emitía una extraña energía y, utilizando un detector de EMF, confirmó que el Sakwala Chakraya emite intermitentemente una energía inexplicable. Este descubrimiento planteó la pregunta: ¿podría esta energía estar relacionada con su función como Stargate? Y, si es así, ¿quién lo construyó y cómo fue utilizado? Para encontrar respuestas, debemos profundizar más en el parque donde reside el Sakwala Chakraya y en la región circundante de Anuradhapura. En 1996, el investigador e historiador Mijindukula Surya Susanta Fernando realizó un estudio revelando que las 3 estupas principales de Anuradhapura estaban alineadas astronómicamente con una precisión notable con 3 estrellas en la constelación de Orión. Trazar líneas entre las estupas formó un triángulo que coincidía perfectamente con el triángulo de 3 estrellas en el ala derecha de Orión. Este descubrimiento mostró el avanzado conocimiento astronómico de los antiguos constructores de Anuradhapura. Inspirados por este hallazgo, los investigadores exploraron más y desvelaron aún más profundos conocimientos astronómicos poseídos por los antiguos habitantes de Sri Lanka. Por ejemplo, inscripciones tempranas en Brahmi encontradas en Sri Lanka hacen referencia a estrellas específicas y conceptos astronómicos. Una inscripción en Kirinda, un sitio religioso e histórico en la costa sur, incluye la frase Aparimita Loka Dhatuya, que se traduce como el universo infinito. Esto sugiere un profundo entendimiento del universo por parte de quienes lo grabaron, reflejando su avanzado conocimiento astronómico y comprensión cosmológica. Podría ser que el Sakwala Chakraya fuera parte de este conocimiento celestial, un plano para navegar por el universo. Mientras la ciencia convencional aún no adopta estas explicaciones, las leyendas y los hallazgos recientes ofrecen un vistazo cautivador a los antiguos misterios del Sakwala Chakraya, mezclando historia con intriga cósmica de una manera que continúa cautivando la imaginación. Paralelismos en Stargates antiguos. Notablemente, la teoría del Stargate ganó fuerza cuando se hicieron comparaciones con sitios como Abu Ghurab en Egipto y la Puerta de Hayumarca en Perú. Estos sitios, al igual que Anuradhapura, comparten formas y símbolos casi idénticos, con una similitud destacada siendo su proximidad al agua. La presencia del cercano embalse Tisahuehua, construido alrededor del año 300 a.C., es vista como evidencia crucial. Una idea prevaleciente sugiere que estos portales estelares fueron utilizados por extraterrestres para la extracción de oro en la Tierra. Esta hipótesis se basa en evidencia histórica, como el agua que rodea el portal estelar de Abu Ghurab en 2400 a.C. y los túneles de agua subterráneos cerca de la Puerta de Hayumarca, que sugieren una conexión con el lago Titicaca. Los defensores de la teoría de la minería de oro extraterrestre proponen que estas estructuras, incluidos canales de agua, cámaras, reservorios y filtros, formaban un mecanismo sofisticado construido por antiguos extraterrestres. Esta teoría de otro mundo gana mayor apoyo por la proximidad de estos sitios a la montaña Danigala, también conocida como la montaña alienígena, cerca de la ciudad sagrada de Polonnaruwa en Sri Lanka. Según la leyenda local, Danigala se asemeja a una pista de aterrizaje moderna y sirvió como la sede de aviación de Ravana, donde supuestamente aterrizó y lanzó su máquina voladora Pushpaka Vimana. Algunos creen que Danigala fue utilizada no solo por Ravana, sino también por otros visitantes del cielo que le impartieron conocimientos sobre vuelo y usaron el sitio para sus propias actividades aéreas. De manera intrigante, la roca circular de Danigala ha ganado una reputación moderna entre los locales como un punto de avistamientos de ovnis, ganándose el apodo de montaña alienígena. Numerosos informes a lo largo de los años han alimentado la especulación de que los mismos seres
que supuestamente compartieron tecnología de vuelo con Ravana podrían seguir visitando el lugar hoy en día. Las leyendas persisten en que, debajo de la roca de Danigala, yace conocimiento oculto sobre estos visitantes y sus conexiones con Ravana. En el año 2020, investigadores finalmente exploraron las cuevas debajo de la roca de Danigala con la esperanza de descubrir estos antiguos secretos. Sus esfuerzos fueron recompensados con un asombroso tesoro de petroglifos antiguos, algunos de hasta 7,5 metros de largo y casi 5 metros de alto, entre representaciones de humanos, animales, herramientas y armas. Los investigadores se sintieron particularmente atraídos por intrincados símbolos geométricos, entrelazados con lo que parecían ser runas enredadas, un descubrimiento sin precedentes en el registro arqueológico de Sri Lanka. Este hallazgo promete arrojar nueva luz sobre los antiguos misterios de Danigala y sus posibles conexiones con visitantes celestiales y conocimientos avanzados compartidos en la antigüedad. Los investigadores reflexionaron sobre el significado detrás de estos misteriosos símbolos y cuestionaron por qué nunca se habían visto en otros sitios de Sri Lanka. Algunos especularon que podrían constituir un antiguo código vinculante, un sistema perdido de astronomía transmitido a través de diseños geométricos. Sin embargo, descifrar este código representaba un desafío desalentador, dejando a los investigadores desconcertados sobre su significado. Algunos escépticos incluso sugirieron que tal vez nunca comprenderíamos plenamente su verdadero significado más allá de nuestras interpretaciones. Pero, ¿y si esta suposición es incorrecta? ¿Y si las runas vinculantes contienen un mensaje descifrable? ¿Podría descifrar su código, revelar secretos largamente ocultos sobre el portal estelar Sakwala Chakraya o una civilización antigua iluminada por conocimientos de los rincones más lejanos del cosmos? Misterios de Ranmasu. Ullana. Al centrarse en Ranmasu Ullana, el parque que alberga el Sakwala Chakraya, un equipo dedicado de arqueólogos y astrónomos estudió meticulosamente la orientación y disposición de sus estructuras de piedra. Utilizando software astronómico avanzado, hicieron un descubrimiento notable. Ranmasu Ullana, que abarca 16 hectáreas, fue diseñado de manera ingeniosa como un extenso calendario astronómico. Sus estructuras de piedra estaban posicionadas con precisión para rastrear los movimientos del Sol y las estrellas, calcular la duración del año solar, observar la salida helíaca de Sirio y predecir eventos celestiales significativos con asombrosa precisión. Este hallazgo dejó a los investigadores asombrados, reflexionando sobre cómo los antiguos constructores de Ranmasu Ullana adquirieron e implementaron conocimientos astronómicos tan sofisticados. Esta impresionante hazaña de ingeniería antigua no es un ejemplo aislado dentro de la región más amplia de Anuradhapura. Al ampliar el enfoque desde Ranmasu Ullana, se revela un paisaje rico en otra maravilla de la antigüedad, una vasta red de reservorios, canales interconectados y sistemas de irrigación intrincados, meticulosamente diseñados a lo largo de las zonas secas del norte de Sri Lanka. Estas maravillas hidráulicas, equipadas con pozos de válvulas de estilo moderno para regular el flujo de agua, permitieron a los antiguos habitantes de Sri Lanka aprovechar y distribuir agua para la agricultura, el consumo, el transporte y los ornamentados jardines reales. Notablemente, Ranmasu Ullana cuenta con uno de los reservorios más antiguos del mundo, complementado por un sofisticado mecanismo hidráulico que bombeaba agua desde un río cercano para llenar sus estanques y piscinas de baño. Hoy en día, mientras Sri Lanka enfrenta los desafíos planteados por el cambio climático, estos antiguos sistemas hidráulicos están demostrando ser invaluables. El país, ahora entre las primeras 15 naciones en recibir financiamiento del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, busca la sabiduría antigua de Anuradhapura como guía para asegurar la agricultura en un clima cambiante. La relevancia perdurable de estos sistemas hidráulicos milenarios subraya su impacto duradero y la previsión de sus creadores. De hecho, tales conocimientos avanzados y destrezas de ingeniería definieron el imperio de Anuradhapura durante su apogeo desde 377 a.C. hasta 1017 después de Cristo. Renombrado
Renombrado como un centro de aprendizaje y sabiduría global, el imperio atrajo a eruditos y buscadores de regiones tan distantes como Cachemira y China. Allí, profundizaban en disciplinas que iban desde la ciencia, la ingeniería y la agricultura hasta la religión y la filosofía, buscando conocimiento de venerados sabios y textos. Curiosamente, evidencia arqueológica sugiere que una civilización vibrante prosperó en la región de Anuradhapura siglos antes del establecimiento formal del imperio en 377 a.C. Esta civilización precursora, experta en agricultura, cerámica, escritura y metalurgia, probablemente sentó las bases para la grandeza y los logros intelectuales que caracterizaron al imperio de Anuradhapura. Los orígenes y el destino de esta temprana civilización permanecen como misterios intrigantes, planteando preguntas sobre su identidad, legado e influencia en el imperio. En ausencia de evidencia arqueológica oficial, los épicos antiguos proporcionan una narrativa convincente. Entre ellos, el Ramayana se erige como un pilar del hinduismo y la cultura del sur de Asia. Redactado a lo largo de siglos desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 3 después de Cristo, ambientado hace aproximadamente 7000 años, narra la ciudad de Anuradhapura como la sede del poder del rey Ravana, un antagonista clave que secuestra a la esposa de Rama utilizando una misteriosa máquina voladora llamada Pushpaka Vimana. Este épico culmina con Rama construyendo un legendario puente hacia Sri Lanka, llevando a su ejército a la victoria sobre Ravana, rescatando así a su amada. Curiosamente, las versiones de Sri Lanka divergen de la representación de Ravana como un villano en el Ramayana. Aquí, Ravana surge como un líder notable de una civilización avanzada y próspera, nacido en una línea de sabiduría, su padre, un sabio, y su abuelo, un descendiente del dios Brahma. Ravana es venerado como la figura más grande en la historia de Sri Lanka. Polímata de estatura inigualable, escribió tratados sobre medicina y astrología, ofreciendo remedios para innumerables dolencias y profundos conocimientos sobre mecánicas celestiales. Renombrado como un guerrero magistral, con habilidades en artes marciales antiguas, también fue celebrado como un artista pionero que introdujo los primeros ragas, una forma distintiva de música clásica india. Según la leyenda, Ravana incluso introdujo el maravilloso Pushpaka Vimana, descrito como un carro volador que se asemejaba a una nube luminosa, capaz de elevarse alto en el cielo. Bajo el gobierno de Ravana, Sri Lanka floreció en una era de prosperidad sin igual, donde incluso las casas más humildes utilizaban utensilios de oro. Para los habitantes de Sri Lanka, Ravana trasciende el mito para encarnar a un monarca histórico que vivió hace miles de años. Tal como lo corrobora la línea temporal antigua del Ramayana, esto plantea preguntas profundas. ¿Cómo poseía Ravana conocimientos tan avanzados de tecnologías y ciencias que solo emergerían milenios después? Es en medio de las impresionantes vistas alrededor de Anuradhapura donde comienzan a desplegarse pistas de este misterio. Maravillas antiguas y misterios cósmicos. A unos 72 kilómetros de Anuradhapura se encuentra Sigiriya, una maravilla arquitectónica impresionante. Situada en la cima de una columna rocosa de 183 metros de altura, esta antigua fortaleza albergaba un palacio, viviendas, jardines paisajísticos y una colosal piscina. Los arqueólogos estiman que su uso se remonta a más de 1500 años, aunque sus orígenes podrían extenderse aún más en la antigüedad. Según antiguas leyendas, Sigiriya fue creada por deidades que descendieron de los cielos. Estos seres celestiales llegaron a la tierra y diseñaron Sigiriya para reflejar la magnífica morada de su dios Kuvera, el dios de la riqueza. Las historias locales añaden aún más intriga, afirmando que Sigiriya fue en realidad el grandioso palacio de Ravana, el legendario rey dios de Sri Lanka. Estos mitos tejen una narrativa cautivadora, sugiriendo que los orígenes de Sigiriya están profundamente ligados a la intervención divina y a la antigua realeza. De manera interesante, en 1907, los arqueólogos descubrieron un hallazgo asombroso en la base de Sigiriya, una vasta galería de pinturas antiguas, con una longitud de 460 pies y una altura de 130 pies. Estas obras únicas representan figuras que emergen del cielo cargando diversos objetos. Los estudiosos especulan que estas figuras podrían representar dioses que ayudaron a construir Sigiriya, posiblemente impartiendo
adquiriendo conocimientos avanzados. Podría ser que los seres venerados como dioses en la antigüedad no fueran seres divinos en absoluto, sino visitantes de otros planetas. Estas preguntas provocadoras han llevado a algunos a construir una audaz teoría. Volvamos al Sakuala Chakraya y recordemos la idea propuesta por algunos de que podría ser más que una simple talla, sino un plano para algo inmensamente extraordinario, un portal estelar. Según esta línea de pensamiento, el Sakuala Chakraya podría representar no el portal en sí, sino el diseño intrincado de un portal estelar que supuestamente fue construido en Sigiriya dentro del Palacio del Rey. Si esto es cierto, sugiere que estos supuestos ayudantes extraterrestres que asistieron en la construcción de Sigiriya también colaboraron en la construcción de un portal estelar. Este dispositivo, según las especulaciones, les permitía viajar entre la Tierra y reinos distantes a través del universo, ofreciendo una explicación asombrosa para los misterios antiguos y las habilidades avanzadas atribuidas a Ravana. Las excavaciones realizadas por arqueólogos occidentales revelaron asombrosas hazañas de ingeniería antigua en Sigiriya. La disposición de la ciudad mostraba habilidades notables de planificación urbana, combinando diseños simétricos y asimétricos en armonía con su entorno natural. Las estructuras, que iban desde ciudadelas hasta palacios y jardines lujosos, adornaban el sitio, demostrando una destreza arquitectónica adelantada a su tiempo. Notablemente, una área que se asemeja a una pirámide escalonada sugería influencias reminiscencias de la arquitectura mesoamericana, mientras que el área del Parque Occidental albergaba un sistema hidráulico avanzado. Este sistema abastecía de manera ingeniosa agua a los jardines, subrayando las capacidades de ingeniería sofisticadas presentes en Sigiriya. Estos descubrimientos continúan cautivando a los arqueólogos, desafiando nociones preconcebidas sobre la tecnología antigua y la planificación urbana. El diseño único incluía canales, lagos, represas y bombas de agua, demostrando una planificación meticulosa en la construcción del sitio. Algunos de estos antiguos sistemas hidráulicos continúan abasteciendo de agua al área hoy en día. En la cima de la roca monolítica, las estructuras fueron construidas con ladrillos de arcilla, un hecho desconcertante para los arqueólogos. Se enfrentan al enigma de cómo los antiguos constructores transportaron un estimado de 3 millones de ladrillos sin escaleras visibles desde el suelo hasta la cima, las cuales solo fueron instaladas el siglo pasado para el acceso de los turistas. Este desafío logístico hace que parezca imposible transportar ladrillos o sus materiales a través de densos bosques hasta la cima de la roca. Mientras que los ladrillos son impresionantes, aún más intrigantes son los enormes bloques de mármol blanco usados para los caminos y los escalones del palacio. Este mármol, que no es nativo de la región, presenta un misterio respecto a su origen. Cada bloque es extraordinariamente pesado, planteando la pregunta de cómo los antiguos constructores maniobraron toneladas de mármol hasta la cima sin escaleras. Algunos sugieren ayuda extraterrestre, dados los desafíos logísticos y técnicos involucrados. La ingeniería misteriosa de Sigiriya. Varios arqueólogos han observado marcas de herramientas peculiares que se asemejan a canales estrechos a lo largo de los lados de la roca de Sigiriya en varios puntos. Estas marcas, confirmadas como antiguas, desconciertan a los investigadores porque aparecen en lugares donde no hay pendientes naturales para que los trabajadores se posicionaran. Además, cerca de la cima de la roca monolítica hay profundos agujeros circulares perforados en la cara de la roca, planteando otro misterio sobre cómo fueron creados usando herramientas primitivas. Adyacentes a estos agujeros hay misteriosas marcas de surcos cuyo origen y propósito siguen siendo elusivos. Cerca de allí, otro agujero perforado se hunde profundamente en la roca, desconcertando aún más a los arqueólogos. Estas marcas sugieren que podrían haber sido hechas con herramientas avanzadas capaces de perforar o incluso derretir la roca. Sin embargo, la característica más llamativa del sitio no son las marcas inusuales ni los agujeros perforados. Es un enorme tanque de agua de granito situado en el centro. Inicialmente parece estar construido con bloques de granito, pero el tanque está en realidad tallado directamente en la extremadamente dura roca de granito. Mide 90 pies de longitud, 68 pies de ancho y casi 7 pies de profundidad, lo que requirió la remoción de más de 3.500 toneladas de granito a mano. Dado lo formidable de la dureza del granito, si los trabajadores antiguos dependieran únicamente
únicamente de cinceles y martillos primitivos, les habría tomado años tallar tal estructura. Al inspeccionar más de cerca la piscina de granito, los visitantes notan la ausencia de marcas tradicionales de cincel o martillo. En su lugar, hay largas hendiduras en forma de cucharón, similares a las encontradas en sitios megalíticos antiguos de Egipto y Perú. Esta ausencia de marcas de herramientas convencionales plantea preguntas intrigantes. ¿Dedicaron los antiguos trabajadores años a vaciar cuidadosamente el tanque de granito? ¿O esto sugiere el uso de tecnologías avanzadas perdidas en la historia? Algunos estudiosos proponen que los constructores antiguos de Sigirilla sabían cómo manipular las frecuencias de las rocas, haciéndolas suaves y más fáciles de tallar. Esta teoría podría explicar cómo removieron tanto granito de la cima de la roca. Una de las características más sorprendentes del tanque es que nunca se seca. Incluso durante las estaciones más calurosas de Sri Lanka, el agua permanece constante, un logro que maravilla incluso a los ingenieros modernos. El tanque recolecta agua a través de la percolación, donde el líquido se filtra lentamente, mientras un sistema de drenaje subyacente asegura que nunca se desborde, incluso durante las intensas lluvias monzónicas. Estas maravillas de la ingeniería plantean numerosas preguntas sobre la construcción de Sigirilla, las inusuales marcas en forma de cucharón en el granito y las vastas cantidades de materiales necesarios para las estructuras sugieren que el sitio podría ser mucho más antiguo de lo que se cree actualmente, posiblemente remontándose a tiempos prediluvianos. ¿Podría Sigirilla ser los restos de una civilización antigua perdida por inundaciones u otras catástrofes naturales? ¿O fue un refugio durante tales eventos, elevado por encima del caos de abajo? Los orígenes místicos de Sigirilla. Según textos antiguos de Sri Lanka, Ravana no era un humano ordinario. Sus ancestros se decía que habían descendido del cielo, perteneciendo a una raza llamada los Asura. Estos Asuras, descritos en textos indios, eran poderosos semidioses sobrehumanos que llegaron a la Tierra hace miles de años. Muchos creen que estas historias no son meros mitos, sino relatos históricos de visitantes de otro mundo. ¿Podría ser que los Asuras fueran las mentes detrás del Sakwala Chakraya y Sigirilla? En la mitología hindú hay numerosas referencias a vimanas, vehículos voladores utilizados por los dioses para viajar entre el cielo y la tierra. Uno de los textos más sagrados de la India, el Mahabharata, menciona ciudades aéreas pertenecientes a los Asuras, la misma raza a la que pertenecía Ravana. ¿Podrían los Asuras haber utilizado vimanas para ayudar a construir Sigirilla? Algunas fuentes sugieren que los Asuras eran seres híbridos, y Ravana mismo a veces es descrito como un dios reptiliano en la mitología hindú. Al acercarse a Sigirilla, lo primero que se nota son dos pies gigantes tallados en la puerta principal. Los locales llaman a estas garras de león, pero con solo 3 garras en lugar de las 4 garras grandes y una pequeña típica de los leones. Muchos creen que representan a una criatura reptiliana. La mayoría de los reptiles antiguos tenían 3 dedos grandes, que es exactamente lo que se ve en la entrada de Sigirilla. Algunos locales se refieren a estas como las patas de Ravana, sugiriendo que era una especie de humanoide reptil. Los textos antiguos afirman que Ravana era una especie híbrida con un padre humano y una madre de una especie completamente diferente. Posiblemente reptiliana, se decía que Ravana medía al menos 10 pies de altura y tenía rasgos distintos de los de un humano promedio. Se decía que poseía la capacidad de cambiar de forma y mezclarse con su entorno, haciéndose casi invisible. Estas características son comunes en las descripciones de seres reptilianos. El Ramakyan, un texto antiguo, afirma que Ravana tenía piel verde similar a la de un lagarto. Incluso hoy en día, varios reptiles, incluidas serpientes, llevan el nombre de Ravana. Los textos antiguos tamiles y singaleses describen a los habitantes originales de Sri Lanka como los Naga, una raza de seres híbridos reptilianos. Naga, que significa serpiente, era el nombre dado a estos seres que eventualmente fueron obligados a vivir bajo tierra. Algunos creen que todavía residen allí. Cuanto más se profundiza en los textos antiguos, más extrañas se vuelven las historias sobre Sri Lanka. ¿Qué opinas que era el propósito del Sakwala Chakraya? Déjanos tu opinión en los comentarios y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.